bendiga. Amén. Grande, rica y abundantemente. Aleluya. Estamos contentos, estamos felices, estamos gozosos, estamos alegres de poder estar aquí reunidos para celebrar un día más de la palabra del Señor en este servicio que hacemos como un servicio oficial aquí nosotros. Este es el altar que hemos erigido para el Señor. Nosotros, mi esposa y yo, están invitados todos los que quieran venir desde lejos o desde cerca, siempre y cuando no quieran venir a querernos llevar a doctrina de demonios o a doctrina de hombres, sino que derechito en la, gracias hermano, derechito en la palabra de Dios, amén, así como está escrita, sin andarle poniendo tanto rodeo, con gusto, para que no andemos ahí con divisiones ni contiendas, porque la Escritura dice bien claro que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Quién vive? Jesús, el Hijo del Dios viviente, amén. Aleluya. Él es el que vive y reina para siempre, aleluya. Amén. Cansados, apenas acabamos de llegar, solo nos cambiamos de ropa y vámonos, amén, aleluya. ¿Saben una cosa? Un día de esto va a ser un tema en la mañana o en la mediodía. Quiero llevarles para enseñarles la religiosidad que hay en muchos líderes y en creyentes acerca de congregarse, ¿ok? A muchos de nosotros nos enseñaron que es obligatorio congregarse todos los días, pero no es así, no es cierto. No es cierto. Y nosotros nos estamos enseñando que nos busquen del Señor. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Ojalá pudiéramos estar todos los días. Pero una cosa sí siempre es, como decía el versículo 1 de lo que leímos de la Escritura. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Amén. Esa es la importancia de guardar el mandamiento del rey y la palabra del juramento del Señor. Y aquí ningún pastor, ningún así, entre comillas, que se hacen llamar apóstoles y apóstolas, porque ahora hay apóstoles. Dios mío, qué relajo, da tristeza, dan ganas de burlarse de ellos, más bien como lo hacía Elías con los profetas de Baal. Ningún apóstol y ninguna apóstola, ningún profeta ni ninguna profeta, porque ahora ya no se dicen profetisa, se dicen profetas ellas, ¿okay? La Escritura las llama profetizas, pero ellas se llaman profetas. La profeta María del Carmen Bustamante. Entonces, ninguna profeta o ninguna profetisa, como les llama la Escritura, ni ningún evangelista, ni ningún pastor, ni ningún maestro de las Sagradas Escrituras que se denomine o que lo haya constituido Dios, me puede a mí verificar estrictamente que hay un mandamiento cuántos días se debe congregar uno. Así de sencillo. Bonito es estar en la presencia de Dios. Bueno es que podamos estar en la presencia de Dios. Pero yo entiendo por qué Dios le dio a Israel 6 días para trabajar y 1 para estar en la presencia del Señor. La diferencia total de lo que le dio a los sacerdotes levitas y a los levitas, ¿verdad? A los cantores, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los cantores, hermana Isabel, no tenían que trabajar en nada. Tenían que trabajar en la obra. Y la congregación de Jesús empezó haciendo eso mismo. Todos se dedicaban a la obra. Todos tenían en común, por eso todos vendieron todas sus propiedades y las pusieron a disposición de los apóstoles para que se manejara honesta, honradamente, inteligente y sabiamente todos los bienes
para que la obra pudiera caminar con fuerza, aliado con el Espíritu Santo de Dios. Todos juntos se dedicaban a la obra. Unos haciéndoles de comer, otros limpiando, otros lavándoles, otros lo que sea. La Escritura no dice qué es lo que hacían, pero seguro que hacían eso. Pero algo que sí dice la Escritura es que todos estaban dedicados a la obra. Ahora no es así. Ahora un pastor tiene que ir a trabajar porque si no se muere de hambre en la congregación. Y si lo tienen en la mira. Cualquier cosita que haga malita, ya le quitan el cheque al pastor. Así de sencillo. Es tan terrible. Y por eso es que Dios le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, los creyentes, pueden ir a trabajar 6 días. Así le dio Dios al pueblo de Israel. Y no hay ningún texto en la nueva ley que ordene cuántos días se deben congregar. Por tanto, cuando un pastor te quiera amenazar de lo que sea, solo ponlo en tu oración. ¿Okay? Ahora, aquí viene lo que sale de aquí, tiene que estar aquí. Yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Como dice el canto, ¿verdad que hay un canto? Yo te amo, Señor, con todo el corazón. Algo así como que dice, yo te amo, Señor, te alabo, Señor, toda mi alma. Sí. Algo así, ¿verdad? ¿Verdad que por allá ando cerca yo? Por eso es importante la sana doctrina. Ahora, si me va a decir que ama a Dios, pero prefiere estar todo el día y toda la noche trabajando, entonces ahí puede ser que ande mal, porque Jesús dijo, trabajad por la comida que permanece para siempre. No trabajéis por la comida que perece, sino por la que permanece para siempre. Ahí es donde se usa la sabiduría, pero no podemos como ministros, digamos, usted es la única oveja que tengo yo aquí, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir a usted forzosamente que usted tiene que congregarse el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo aquí, porque yo sé que usted tiene que trabajar. Aunque yo soy su esposo, usted quiere trabajar, pues ahí está, es asunto suyo. Yo tengo que trabajar porque yo tengo que sostenerla y sostener esta casa. Pero hablo de las congregaciones donde hay muchos grupos, donde hay mucha gente, ¿verdad? Bueno les fuera eso congregar, no ser mezquinos para con Dios. Y de haber levantado ya un consenso entre todos para que su pastor de verdad se dedique a la oración. Ahora, si ese va a estar de glotón y de ocioso, mándenlo a trabajar. Pero si va a estar dedicado a la obra, de que él se va a dedicar a estar en la presencia del Señor y va a ir a buscar en los hospitales, a orar, a buscar las almas o lo que sea, a ese pastor tienen que tenerle su refrigerador lleno, hombre. Es que es lo que dice la Escritura. Ahora, fíjese que muchos, no sé por qué voy a hablar de esto, porque no vamos a estudiarlo. Fíjese que muchos en las redes sociales se pelean ahí, que Pablo decía que... Pero Pablo no era pastor. Pablo era un apóstol. Pablo establecía la congregación y dejaba a un pastor a cargo de esa congregación. ¿Okay? Por eso él mismo escribió que tuvieran en doble honra a los que predican y a los que les enseñan la palabra del Señor. Así de sencillo. Bueno, ya. Dios me lo bendiga. Grande, rica y abundantemente. Sabiamente. Amén. Inteligentemente. Amén. Conscientemente. O sea, que los bendiga con sabiduría, con inteligencia y con palabra de ciencia. Pues. Vale, para que me entiendan, pues. Espirituales, o sea. ¿Está lista, hermana Isabel? ¿Viene cansada? Sí, bueno, vamos a ver, dice aquí el texto, dice en Mateo, parece que da, ¿eh? No sé si está en el Mateo, híjole, ya se me olvidó, de tanto que uso en la computadora que ya se me está olvidando, ¿eh? La escritura por versículos. Está en Mateo, ¿qué? 12, 28. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo os haré descansar. ¿Es ahí donde está?
Vamos a ver si se cumple. Venid a mí. A ver si lo encontramos. No apareció nada. Mateo 22, 11, 28. Venid a mí todos. Ahí andaba cerquita yo. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados. Bueno, abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, en el capítulo 18, y vamos a estar terminando la segunda parte del libro de Mateo desde el 15 hasta el 21, 22. 35. ¿Estoy correcto? Caramba, entonces estamos... Aunque casi todo tiene que ver acerca del mismo tema, así que vamos a hablar del mismo tema hoy. Vamos a ir texto por texto lo más que podamos, pero habla del mismo tema. Amén. Cuando lo tenga con un fuerte amén, confirma. Amén. Hoy vamos a usar la pechita, no vamos a usar la otra. Y les voy a mostrar yo voy a hacer un switch para mostrarles que todas las escrituras tienen problemas. Todo lo que llaman Biblia tienen problemas de traducción en algunos textos, en otros textos, otras. Entonces lo que usamos es la sabiduría de Dios para entender lo que el texto quiere decir o el texto diga. Amén. Dice la Escritura así, en el nombre de nuestro Señor Jesús, honrando a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho
Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te presentamos este servicio, Señor. La palabra, las ofrendas, nuestras vidas, las vidas de los que nos siguen y nos ven, y la transmisión en vivo y en YouTube, Señor, de lo que estamos haciendo en este servicio a esta hora, Señor. Te presentamos las vidas de todos los que nos van a ver en vivo y los que nos van a ver en diferido, Padre. Sé tú hablándoles a ellos como a nosotros también, Señor. Sé tú obrando en sus vidas, en sus familias, en sus congregaciones, como también en nosotros y en las nuestras, Dios mío. En el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermana Isabel. Amén. Yo también me voy a sentar. Para aquellos que son muy religiosos o muy solemnes, quiero hacerles saber que porque tengo problemas de salud, me siento para que no pequen, ¿ok? Así que hoy me voy a sentar. Es lo mismo. Aunque quisiera que fuera un poquito más alto este banco para que yo no tuviera la necesidad de inclinarme así. Bueno, vamos a hacer uso de la peshita. Bueno, déjenme decirle algo, hermano. En mi tableta yo tengo, compré un programa hace mucho tiempo donde tengo derecho a muchísimas traducciones en inglés, en español, en arameo, en hebreo, en griego. No me he dedicado a estudiar, no sé si aquí podía aprender, ni me he fijado. Pero aquí voy a hacer uso de la peshita. Es una traducción de las más antiguas de las Sagradas Escrituras. Pero me vine a encontrar con que existen dos traducciones. En el mercado no se encuentra tan fácil una peshita, según dicen ellos, ¿verdad? No sé, yo no he intentado todavía. Pero que está la peshita aramea. Entonces esta no es una peshita aramea, pero está escrito en arameo por aquí arriba, según veo las letras. Mira, allí por ahí dice arameo, es unas letras arameas. Lo poquito que entiendo, lo poquito que sé, lo poquito que conozco. Entonces hoy vamos a hacer uso de la peshita. La peshita no trae ni una cuerdita, nada, no pensaron en nada de eso los que pensaron en el billete. Y vamos a hacer uso de ella para terminar el capítulo 18 de Mateo. Qué rico ha estado el libro de Mateo también, ¿ah? Fíjese que me están dando ánimo de volver al libro de Apocalipsis, ¿ah? Porque he estado leyendo en algunos ratos así de vez en cuando capítulos del Apocalipsis y veo que nos pasamos muchas cosas que no pusimos en orden por ahí. Oh, mire, pues estoy olvidando las ofrendas. Me perdóname, Señor. Te presento las ofrendas también, mi Dios. ¿Okay? Oh, quería hacerle saber, pero bueno, se lo vamos a ver después porque no me gusta tocar trompeta. Por ahí vamos a hacer algo bonito, en nombre del Señor. Entonces, como decíamos, me encanta cuando abrimos las Escrituras y traemos un corazón y una mente dispuesta para ellas. Porque cuando no hay voluntad, hermanos, nada se queda. Eso sí se los digo. Si ustedes ven esta transmisión y escuchan de mala gana, están perdiendo el tiempo. O sea, si ven este video en el YouTube, están perdiendo el tiempo. Yo no soy famoso, ni tampoco busco fama. Dios me guarde de ser famoso. No lo quiero. Quiero ser bendecido, pero sin fama.
Así. Para que mi corazón no se vaya a inflar como el de muchos ya se les ha inflado. Entonces vamos a hacer uso de la peshita y vamos a ir yendo paso a paso junto con la Reina Valera 1960, que es la que usualmente usan los creyentes. Digo así porque hay unos que no son creyentes, ¿verdad? Entiéndanme por favor, que dicen que son, pero que dejamos mucho que desear muchos. Dice así la peshita: si tu hermano te ofende, ve y repréndelo en privado. En privado. Si te presta atención, has ganado a tu hermano. Qué difícil es esto. Qué difícil es corregir a alguien que te conozca de qué pie cojeas. Qué difícil es exhortar a alguien que te ha visto en algo, que conoce que algo hiciste mal en algún día. Qué triste es a la vez también que los creyentes seamos de esa manera. Cuando vamos a exhortar o a corregir a alguien, sea nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros tíos, nuestros tías, primos, hijos, o exhortamos al pastor o al mentado apóstolo, a la mentada apóstola, o a la profeta o al profeta, y sucesivamente. Qué triste es ver que no hay humildad para recibir la exhortación. No hay humildad. Y por cierto, el escritor del libro de Hebreos, que yo también creo que Pablo escribió este libro, no se parece a la forma de expresarse de Pedro. Oh my goodness, me hace daño el agua. Me va a tener que buscar ahí en la internet vino para que yo tome vino cuando estoy, porque me hace. Voy a seguir el consejo que le dio Pablo a Timoteo. Toma vino, le dijo, porque ¿cómo se escribe exhortación? Déjeme ver si lo encuentro, porque por ahí mire, hoy me falta una letra. Por ahí creo que está en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 22. Dice así: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Ok? Es hasta con ruego. Porque qué difícil nos es a nosotros que nos digan de qué pie cogemos o qué andamos haciendo mal. Lo insólito, lo absurdo, lo intolerable, digámosle así, o lo... no sé qué palabra usar. Lo intangible es que queremos ser salvos. Es que decimos que queremos agradar a nuestro Dios. Y por lo tanto nuestro Dios está enviando a esa persona para corregirnos, para meter lo cojo al camino derecho, porque vamos torcidos. Qué triste es andar en las congregaciones amonestando a pastores, predicando. Por eso los evangelistas de estos tiempos son el montón de porquerías que hay ahí en las congregaciones. Son porquerías vendidos. Evangelistas que no tienen el valor. Saben, dicen que buscan de Dios en ayuno y oración para ir a tal servicio a predicar, pero lo raro es que Dios no les revela nada. Y lo que los ojos de ellos logran ver tampoco les importa. Solo quieren estar en el púlpito
para decirle al pueblo unas cuantas cositas que ya las conoce el pueblo. ¿Ok? No hay ningún don espiritual que venga a compartir con nosotros, o que va a compartir con la congregación, que ya no conozcan esos. Pero no va a ir nunca a amonestar a la congregación con la palabra. No necesariamente tendría que decir el fulano y mengano, si ya desde que está viendo ya sabe de qué pie cojea la congregación. Pero lo raro es que buscan el ayuno y oración y no hay revelación. Cuando nosotros hemos ido a predicar, a nosotros nos han dado testimonio. La misma gente de las congregaciones nos han dado testimonio exactito en lo que está pasando aquí. Lo que usted dijo en la predicación, eso es lo que está sucediendo aquí. Entonces me pregunto, ¿cómo es que queremos agradar a Dios? ¿Cómo es que los pastores quieren que su congregación sea agradable a Dios si ellos no aceptan ni aunque vayamos en privado? Yo he tenido el privilegio o el deber de ir en privado a ministros, a hermanos, y me han sacado todos los trapos al sol de mi pasado, no los del presente, los de mi pasado. Y mi pasado ya no existe. Existirá para el hombre si quiere que exista, pero mi pasado ya no existe, porque yo me arrepentí de corazón sincero de toda mi maldad que practiqué, de todos los pecados que he cometido. Si ayer pequé, yo ahora en la mañana oré de corazón sincero y le pedí perdón a Dios de corazón sincero. No fui a hacer una oración religiosa de costumbre. Para esa gracia mejor no oro y platico con Dios cuando ando conduciendo. Y me sacaron todos los trapos al sol. Y eso que lo hice en privado. Ahora viene el otro asunto, más difícil todavía para los creyentes. Es insólito, es absurdo, ay, yo no sé, la palabra que quiero decir no se me viene, se me escapó. Incomprensible. ¿Cómo es que la iglesia o el creyente o el ministro o el pastor o el fulano o el mengano, el sultano, el dairo, no quieren de verdad agradar a Dios? Si Dios está dando una orden por medio de Jesús, aquí cuando dice, si tu hermano te ofende, ve y repréndelo en privado. ¿Ok? Ve y repréndelo. Si te ofende. O sea, yo me puedo sentir ofendido por una mala doctrina que esté practicando un pastor. Yo me puedo sentir ofendido porque mi pastor esté enseñando cosas vanas y huecas, filosofías. Yo me siento ofendido cuando yo me congrego con un pastor, cuando lo veo que está poniendo el púlpito y el altar de Dios para ver películas, para hacer ópera, para hacer obras de teatro. Yo no conozco en la escritura que Dios permitió o dio orden de que se pudiera hacer en sus altares lo que se sea. Entonces yo me siento ofendido, se lo expreso a aquel ministro en privado. ¿Y sabe qué me dicen? Un montón de tonteras que saben de mi pasado, lo que saben. Que yo mismo, por ser un hombre sincero, les conté de mi pasado. Entonces me pregunto, ¿cómo obedecemos a esta palabra? Si va yo al esposo o a la esposa, usted, y la amonesto y usted me sale, bla, 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 y usted, y usted, imagínese qué fruto de creyenta puede tener. Si usted tiene algo que ve que le ofende de mí, usted debe de obedecer esto. Si yo tengo algo que decir, yo debo de obedecer esto. Y más sin embargo, si no conseguimos el éxito con esto, todavía hay otros pasos a seguir. Si en privado es difícil y en privado se vuelven enemigos de nosotros.
cuando los amonestamos. El pastor ya no nos vuelve a dar, mire, ya ninguno de los, ha visto que algún pastor me ha llamado, hermano Julito, ya no lo vemos por aquí, ya no viene a predicarnos. Aquel pastor de allá de Colorado que me dijo que solo iba a salir de un montón de cositas y que de ahí me iba a llevar a una campaña, mire, se acabó. Llevó más bien a otro. Se llevó a otro que no le va a decir lo que yo le voy a decir, sino que aquel le va a decir lo que él quiere oír, no lo que Dios le quiera decir. Y su congregación es privada de la verdad, como dice la Escritura en Romanos 1. Porque estos impíamente privan de la verdad a otros. Cuando un ministro no quiere llevar a un servidor de Dios que predica la palabra, que exhorta, que cada quien tiene su ministerio. Mi ministerio es un ministerio de exhortación y enseñanza. Le guste, yo puedo ser evangelista y lo que sea, yo voy a predicar de doctrina. Mis predicaciones siempre van a tener que ver con la doctrina. Entonces por eso nadie me quiere llevar. Los que antes me dejaban predicar ya no me dejan predicar, ya vieron mis videos, ya me vieron en sus congregaciones. Y a los que hasta ahorita me permite están al hilo, así están, pero en la que diga una, ahí me lo tomo, ya no vuelven. Y eso que lo hacemos en privado primero. Y así se vuelven enemigos de uno. Entonces, aquí la Escritura dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. No la soporta el creyente. Entonces, ¿cómo es que están? La pregunta que me hago es cómo están llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde queda esa mentada llenura del Espíritu Santo? Si déjeme ver. Voy a ver si puedo ir. Si el Espíritu Santo, creo que está en el libro de Gálatas. Ya ahora, como me he usado la tecnología, ya se me olvidan a mí los textos bastante. O es que estoy viejo y ya tengo Alzheimer o Parkinson, yo no sé, o pérdida de la demencia o demencia, sepa lo que sea. A mí no me importa de que muera. A mí lo que me importa es que muera y cumpla mi carrera, acabe mi carrera guardando la fe. Eso es lo que me importa. Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Por eso no hay ley contra Dios, porque Él es todo esto. Entonces me pregunto, ¿dónde quedan estos que no tienen la paciencia para soportar la exhortación, que no tienen el amor para recibir la exhortación, que no tienen el gozo para recibir la exhortación, ni tampoco tienen la mansedumbre para recibir la exhortación? ¿Dónde estamos? Estamos en problemas. Porque dice la Escritura, si tu hermano te ofende, ve y repréndelo en privado. Si te presta atención, has ganado a tu hermano. Fíjese el propósito de la exhortación. Por supuesto que hay personas que queremos hacer uso para menguar a alguien. Por eso yo siempre le digo a mi esposa, si usted tiene algo contra mí, o si usted me quiere corregir o preguntarme en algo, le doy la autoridad para que lo haga. Pero acuérdese que yo soy su cabeza. Acuérdese que lo tiene que hacer con respeto. ¿Okay? Así de la misma forma yo le amonesto. Yo le digo, usted no está bien en esto, usted no está bien en esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que dejar de hacer esto. Punto y cerrado. Pero como la carne empieza como el chicharrón cuando está como las lonjas, ¿verdad? Que se están haciendo chicharrón. Así es la carne, de ese mismo movimiento hace. Qué difícil nos es que nos exhorten. Y imagínense,
Y es el primer paso. Entonces dice que si prestó atención, es que no lo ganamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que sigue. Pero si no te presta atención, lleva contigo a una o a dos personas para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo asunto. ¡Ay, otro problema tan serio! ¡Qué difícil! ¿Sabe cuál es la palabra que van a usar? Ya fue usted de chismoso o de chismosa. Que el Señor la reprenda. Que el Señor reprenda al diablo. O sea, Dios, si es de esas que, ay, Dios mío, lindo, mejor ni lo digo. Imagínense, si en privado no quiso, y el cumplir el mandamiento del Señor es obligación de nosotros, es deber de nosotros. Acabamos de leerlo en Eclesiastés 8, ¿verdad? Imagínense. Ajá, y hay que llevar 2 o 3. Hermano, ya fue usted de chismoso. No le crea a este chismoso. No le crea a esta chismosa. Por eso les digo que ahora todo es chisme. Todo a la verdad, a la exhortación le llaman maldición. Cuando uno está exhortando a la iglesia, es que uno está maldiciendo la iglesia. Porque es que están acostumbrados, igual a aquellos israelitas que le decían al profeta, háblanos cosas halagueñas que nos gusten a nosotros. Pues evangelistas baratos, cochinos que se paran aquí a solo estar. Imagínense qué insólito también que los evangelistas no pueden predicar de ninguna doctrina, tienen que predicar de que Cristo salva al montón de perversos que según ya se convirtieron al Señor. Que aquí le a predicar que Cristo salva al de afuera, al de adentro hay que doctrinarlos, estos perversos o perversas. Fíjese qué insólito. Es que la doctrina es que para eso soy yo pastor. Pero si el evangelista va a ayudarte, no va a estorbarte. Pero es que trae. Entonces verifícala tú. A lo mejor tú eres el torcido. Pero no, como eres de una denominación, en mi denominación se enseña solo Jesús. En mi denominación se enseña las 3 divinas personas. Por eso decía en el capítulo anterior que hicieron con Juan lo que quisieron y no se dieron cuenta. Porque viven en su religión. Creen que con su religión llegan a Dios. Pero a Dios solo se llega por medio de Jesús y se vive para Dios por medio de su palabra y su espíritu. Así de simple y sencillo. Más de simple no, más de sencillo. ¿Ok? Entonces dice, pero si no te presta atención, lleva contigo a una o a 2 personas para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo asunto. Y llegan aquellos hermanitos con el hermanito o con la hermanita, o llegan 3 hermanos a amonestar al pastor porque el pastor anda ahí de rebelde o de no sé qué, de transero, de tramposo porque hay pastores que tienen compañías, ¿sí? Hay pastores que tienen empresas y abusan de los hermanos. No les pagan su salario a tiempo, a algunos les pagan cuando quieren y a otros ni les pagan. No les importa que se vayan de la congregación lastimados. Y por eso no me quieren, no me invitan a mí. Yo no le he robado nada a usted. O le he robado algo, dígalo aquí en público. No tenga pena, dígalo. Así, para que me avergüence mi alma, que me avergüence Dios delante de todos los que están en la cámara. Si se haga viral, para que usted sea famosa, porque yo no voy a ser famoso, a mí me van a descuartizar. Qué difícil es. Insólito. Incomprensible la condición del creyente. La mentalidad del creyente. Le molesta que le saquen los trapos al sol. Pero se los están sacando en privado. Y todavía van los 2 o 3, todavía van en privado. Lo único que para el hermanito, la hermanita,
ya es un chisme. Por eso le decía que también que si ahora se hiciera lo que hicieron los de Clow con los corintios, olvídense, los llaman esos de Clow, hijo del diablo, chismoso, que el Señor reprenda el demonio endemoniado, conviértanse al Señor. Así dirían. Porque hablar verdad, buscar el bien de la gente, enseñarle verdad a la gente, ahora eso es lo que es. Un hijo del diablo. No, mire allá, pues yo ya los perdoné. Pero el pasado que hicieron, lo que hicieron en el pasado, lo hicieron. Espero que ya hayan cambiado su actitud para bien de ellos. Y para honra y hermosura de la doctrina. Celebraron fiesta porque me corrieron. Hicieron un banquete, un montón de... El Señor nos dio la victoria, dice. Si el Señor le cae a la boca a los profetas para que se pierdan. ¿Cómo es que dijo ahí en Eclesiastés 8? Dijo, ¿verdad? Parece que ahí lo escuchamos, ¿verdad? Me parece que ahí lo escuché yo. Déjeme ver, a ver si estoy bien yo. Eclesiastés 8, por ahí creo que escuché eso yo que voy a decir. Porque usted lo leyó. Déjame ver. Dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo, en el 9. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es cuando Dios permite, porque así entonces Dios ya tiene, con que me trataste a mi siervo así, me lo llamaste a Absalón, me lo llamaste a Anatema, le enseñaste a los que supuestamente son mis hijos a que me lo tomaran como anatema. Ok, está bien, enseñoréate de él, ese va a ser tu mal. Yo ya los he perdonado, deseo que hayan cambiado. Pero lo que hicieron no es correcto para ningún ministro, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Ni para ninguna congregación. Así de sencillo. Porque a quien le ha dado un ministerio de exhortación, ese tiene que cumplir con su ministerio. Y a mí no me llamó el hombre. Eso me encanta a mí, que a mí cuando Dios me alcanzó, hermana Isabel, hermanos, no fue nadie a predicarme a aquel lugar donde yo estaba. Fue el Espíritu Santo. Así de clarito, para que yo supiese y madurase, porque ahora sí creo que he alcanzado un poco más de madurez. No que ya lo haya alcanzado, pero creo que hoy estoy más convencido de lo que estaba antes. ¿Okay? Ahora ya no me importa si me hacen caso o no me hacen caso. Ya no voy a abandonar ni me voy a poner a pelear contra Dios. ¿Okay? Así sencillo. Pero qué difícil es llevar a otras dos personas si solo no se pudo. ¿Qué mandamiento los que nos dio el Señor? Que trae todo lo que es una buena obra. Corregir al hermano para que se enderezca y camine en la estrecha senda antigua, en el estrecho caminar de la verdadera palabra de Dios. Para eso es esto. Hay quienes creen que solo ofenden a alguien porque le digan malas palabras. No, si hay creyentes que se sienten ofendidos de que el ministro permite un montón de tonterías o que practica un montón de tonterías. Y aunque se lo vayan a decir los hermanos, pastor, porque usted lo va a mandar a sentarse, mejor cállese. Así como me dijo una supuesta hermana recién llegado yo aquí a esta ciudad, fui a su congregación y yo vi un montón de tonterías ahí, entonces le dije al varón que me había dado de quedarme ahí mientras yo hallaba un lugar, y me dijo, ay hermano Julio, me dijo, a usted que le gustan los problemas, mire yo cuánta cosa veo y mire, me quedo calladita mejor, y allá ando, mire, ungiendo a medio mundo y
y con un carácter horrible, con un matrimonio en un descontrol total y encubriendo el pecado de los demás. Guárdeme Dios, yo siempre lo he dicho y siempre lo sostendré, que lo que Dios dijere, eso es lo que voy a hablar. Y mientras yo sea testigo de una enseñanza mala, errónea, equívoca, que yo estoy seguro que es equivocada, por la palabra y por el Espíritu de Dios que mora en mí, yo no me voy a quedar callado. Por eso ya no me invitan a las fiestas tampoco, porque dice que soy peleón, le gusta ponerse a hablar de tonterías de la palabra, hacer tonterías en la palabra, delante de mis ojos y de mis oídos, que no happen. No, yo no me voy a quedar callado, porque a mí también me mandaron a hablarle a las almas y a enseñarles la palabra correctamente tal y como está escrita. Si quieren, pues que hagan con lo que sea, como dijo Jeremías, sangre inocente van a tocar, porque yo soy inocente de lo que yo solo estoy corrigiendo. Entonces dice, pero si no te presta atención, lleva contigo a uno o a dos personas para que por boca de 2 o 3 testigos se confirme todo asunto. ¡Ja! Dios mío, llévele 2 o 3 y verá, Dios mío, a qué problema se metió. Olvídese. Y si usted no es de aquello que está convencido de que el que busque salvar su vida la perderá, usted más bien va a querer acomodarse ahí también, para no meterse a problemas con el hermanito y la hermanita. Pero guárdeme, yo sí, lléveme a mí. Y yo sí le voy a decir, arrepiéntase pecadora, arrepiéntase pecadora. Así como le digo a mi alma, si a mi alma le digo lo mismo. ¿Usted qué cree? ¿Que yo solo para afuera miro? No, no se equivoque. Que el Señor reprenda al diablo, chismoso. Te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Hipócrita, le fuiste a decir a los demás. Y el hermano lo que cumplió fue el mandamiento. Cumplió la palabra, la ordenanza. Vaya, traiga 2 hermanos a ver si entre los 2 o 3 lo convencen a este que se arrepienta. ¡Ja! Y el tercer paso es peor todavía. Viene y dice, y si tampoco a ellos presta atención, dilo a la congregación. No, hombre, el día que toda la congregación, y ya los otros hermanitos, pues, los que sí son chimosos, ahí viene aquella, mira, la coloreteada. Como dice la canción, ahí viene la coloreteada. ¿Cómo es que dice? ¿Usted nunca oyó esa canción? Bailando dice, ¿va? Ahí viene la coloreteada, le van a decir. Y tal, las hermanitas, aquellas, las ungidas que traen, porque la mayoría de esas hermanitas traen velo, también ungidas. ¿Ok? El velo que se pone le da la unción. Ahí viene la hermanita, ¿la viste? A ver qué le dice el pastor. Dice, ahí viene la hermanita, ¿ya la viste? A ver qué le dice el pastor. Y ahí va la chismosa y la metiche. Pastor, ¿y qué pasó con la hermanita? Dice que se le tiene que decir a toda la congregación. O sea, agarra el micrófono. Hermanos, la hermana Ramonita anda torcidita por ahí. Así que ella no quiere hacer caso. Así que ténganla por gentil. Dice, y si tampoco a ellos presta atención, dilo a la congregación. Y si tampoco presta atención a la congregación, considéralo publicano y gentil. ¡Wow! Big problem. Y aquel hermanito que fue a decirle a aquellos 2, y aquellos 2 hermanitos, y el hermanito que fue a decirle al ministro, para que el ministro lo diera a la congregación, pobrecitos con la hermana.
esa hermanita, entre comillitas, que hermanita va a arder en fuego como arde el Kilauea en Hawái. Va a tirar lava por todos lados, hasta por las narices. Y olvídese, pero va para el cielo, se va para otra congregación. Allá aparenta que no ha tenido ningún problema. ¡Qué triste, qué triste! No se despidió, no perdonó, no pidió perdón, nada en absoluto. Y le van a ofrecer ofrenda de perro muerto al Señor allá, o ofrenda de prostituta. Y allá están, se quita la papaya, la papaya. Esto está terrible. Ahora la pregunta viene, ¿por qué cambia la expresión después de ese texto? ¿Qué querrá decir entonces lo que sigue? ¿Por qué el Señor tuvo que introducir estas palabras en medio de esta enseñanza? Porque está en medio de la enseñanza, porque cuando ya pasamos al versículo 21, volvemos al tema. Pero está bien raro si lo leemos así a la ligera, porque el Señor, el 18, el 19 y el 20 cambian. Viene y dice la Escritura así: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué tiene que ver eso con el perdón? ¿Qué tiene que ver eso con la exhortación? ¿Qué tiene que ver eso con la corrección? ¿O con el perdonar? No tiene que ver nada, ¿verdad? Pero es tan peligroso dejarlo ir a la ligera, porque el Señor aquí está diciendo bien claro que estamos empoderados por Él, que Él nos ha dado poder y autoridad. Entonces aquí la Escritura nos hace bien claro y recordatorio de que nosotros tenemos poder para atar y para desatar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Yahshua HaMashiach. Entonces quiere decir que nosotros también tenemos que tener cuidadito con lo que decimos en la boca, lo que sale de nuestra boca. Porque hay quienes que exhortamos a un hermano y porque no nos hace caso, nos molestamos, como aquel profeta que cuando ya no le dan plata, maldice a la congregación de verdad. Entonces dice la Escritura: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Así de sencillo. Entonces, viene el versículo 19 y 20, cambian otro poquito también. Porque dice: les digo otra vez, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, lo tendrán de parte de mi Padre que está en el cielo. Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo entre ellos. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo bien claro es que lo que se llevó a cabo entre dos o tres, lo que se hace en una congregación cuando alguien no acepta la exhortación, la amonestación, la disciplina, entonces es válido delante de Dios también, como Dios lo está viendo como un gentil y publicano. ¿Ok? Tienen que tener cuidado, porque cuando está refiriéndose a ponernos de acuerdo, es que nos pusimos de acuerdo para llevar y exhortar y amonestar, pero también lo podemos hacer para atar y desatar y para congregarnos, porque dice porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre. ¿Ok?
Entonces aquí ya no tiene que ver el volumen. Por eso yo les digo a los apóstoles, a las apóstolas, a las pastoras, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a las profetas o profetizas, como se quieran llamar, que no tienen base de las escrituras para poderle poner un número a una congregación. Es más, las congregaciones no empezaron en el templo, sino en las casas. Así de sencillo. Las iglesias, la iglesia de Priscila y Acaya, no, ¿cómo se llama? Sí, Priscila y Acaya, no, Aquila. Usted no me ayuda, hermana Isabel, ayúdeme, hombre. Entonces dice bien claro que donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Señor, es así, en el nombre del Señor, con respeto, con temor, porque hay de aquel que tome mi nombre en vano. No será dado por inocente. Entonces, vuelve al tema. ¿Cómo entra al tema? Entra por medio de una pregunta. Dice Pedro, entonces acercándosele Cefas, le dijo, Señor mío, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hay muchos que les gusta hacer mucha pamplina, mucha pompa de las cosas, y entonces vienen y empiezan a hacer números y que 70 veces 7. Y 70 veces es imposible que un hermano peque 70 por 7 en un día con uno. Si nosotros tampoco somos capaces de soportar una ofensa, mucho menos 70 veces 7 serían ¿cuánto? ¿420? No, 490, ¿verdad? Porque 7 por 6, ¿cuánto es? 42, y 7 por 7, 49. Entonces son 490, ya me tiene preocupado usted. Es imposible que un hermano peque 490 veces en un mismo día. Entonces, pero aquí tiene que ver con lo que está introduciéndose en el versículo 15. Bien importante. O sea, si quiere decir que lo que quiere darnos a entender la escritura aquí es bien claro. Quiere decir que si la persona peca contra mí y aún yo amonestándolo no se arrepiente, ¿yo le debo de guardar rencor? No. De mi parte tiene que ser perdonado. Yo lo perdono. Yo por eso siempre digo, yo lo perdono, Señor, porque yo no quiero tener esclavos. ¿Okay? Todo aquel que no pide perdón y ofende, se vuelve esclavo de alguien, de la persona que ofende. Pero yo prefiero perdonarlo delante de Dios para no tener esclavos. Prefiero ser yo esclavo de mi Señor. Entonces por eso viene y le dice el Señor, cuando Pedro le voy a perdonar 7 veces, no, te digo que hasta 70 veces 7. ¿Okay? Entonces entra la parábola para enseñarnos a perdonar. ¿Okay? La parábola dice, parábola de los 2 deudores, entra. ¿Por qué? Porque cuando leemos toda la palabra, desde el 22, desde el 23 hasta lo que es el 31, el 30, vamos a leerlo así. Dice, por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Y al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran, junto con su esposa e hijos y cuanto tenía para que le pagara. Cayendo pues el siervo postrado ante él, dijo, tenme paciencia, Señor mío, y te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y perdonándole su deuda, lo dejó ir. Aquí hay algo bien importante, muy importante, que tenemos que prestarle mucha atención a esto, porque esta es una actitud que nosotros debemos de tener cuidado. Entonces dice,
Pero en cuanto salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano empezó a ahogarlo, diciendo: págame lo que me debes. Postrándose entonces el consiervo le rogaba, diciendo: tenme paciencia y te pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Aquí hay una actitud incorrecta, pero hay una actitud incorrecta en una mala interpretación de las cosas. Aquella persona quería en su mente y su corazón ser honrada y pagarle a aquel rey lo que le debía. Pero este estaba actuando ignorantemente en el concepto de querer demostrar que era honrado, si al rey ya le había importado que si él era honrado no era tramposo. El rey ya lo había perdonado, él había salido libre de esa deuda de ahí. Ya no tenía nada, ya no debía nada, era un hombre libre con toda su familia y todas sus posesiones. ¿Ok? Por eso cuando nosotros escuchamos ese montón de predicadores que tenés que ser libertado de tu maldición ancestral, que tenés que ser libertado de tu maldición territorial y que de tu maldición constitucional, y que toda esa es pura falsa doctrina. Que usted no, hay otros predicadores o hay otros ministros que le dicen a la gente también: que es que usted no le confesó todo su pecado. ¿Cómo que no le confesó? Entonces quiere decir que la poquita sangre solo te roció un poquito y te agarró la mitad, y de ahí el dejador te dejó por la mitad. Esas son manipulaciones de hombres, doctrinas de hombres. Porque cuando el Señor perdona, lo perdona todo. Que el hombre no quiera perdonar es otra cosa, pero yo delante de Dios estoy libre de pecado. Dios me ha perdonado a mí de todos mis pecados. No importa cuán malo, cuán grande o cuán feo sea. Yo me arrepentí de corazón, como en su momento dado le pidió de corazón al Señor, al rey aquí. Pero cuando salió, no entendió el perdón. Y entonces fue a oprimir al otro para querer agarrar ese dinero y poderle pagar al rey. No entendió que ya había sido perdonado. Entonces hay algunos que han sido perdonados de sus pecados y otros vienen y les inyectan en la cabeza que el mal que están pasando es porque el ancestral, que el territorial, que el aquí, que por allá, que porque no le confesó todos los pecados, porque perdóname de los pecados que me son ocultos, y empiezan a usar las palabras a torcer todo, y eso es incorrecto. Eso no existe. En el Evangelio, cuando el Señor perdona, perdona. Cuando el Señor limpia, limpia. De ahí en adelante, sus pecados que le van a ser contados son los que viva, y tiene que mantenerse a cuenta con su Dios. Pero lo que hizo en su pasado, todo su pasado ha sido perdonado por Dios. Pero hay un montón de predicadores, hay un montón de evangelistas perversos, corruptos, manipuladores, que vienen y le meten, y que te perdono, que oro, Señor, para que se vaya toda maldición. Si el fin de la maldición es Jesús, entonces ¿cómo es que hay maldiciones? Ahora, yo puedo haber heredado una enfermedad física de mis ancestros. Usted pudo haber heredado una enfermedad física porque es un gene. Y allá en Génesis dice: cada uno según su gene. Aunque Dios puede quitarnos eso también, pero eso no quiere decir que por maldición lo hemos recibido. Entonces hay un montón de gente que acepta esas tonterías. No andes aceptando eso, mi hermano, mi hermana. Si tú te arrepentiste de corazón sincero, tú eres libre, puro en el Señor, porque Él con su sangre bendita te lavó de pecados. Y el Padre olió ese olor fragante de Jesús en tu vida. Entonces viene este siervo interpreta mal el perdón, ¿ok? Creyendo que es que le habían perdonado, pero que debía de pagar la deuda todavía, va y oprime al otro, ¿ok? Como muchos de nosotros podemos hacer. En el caso, vamos a suponer, de donde me sacó el Señor a mí, y yo vengo y voy a donde está esa persona ahí, voy a ese mismo lugar y tú te vas al infierno, tú no tienes perdón, tú no tienes aquí. Estoy orando mal yo.
Al contrario, yo tengo que darle mi testimonio. Mira, cree en el Señor porque a mí me perdonó. Mírame ahora como vivo. Ahora tengo una esperanza viva que no me avergüenza. Tú también puedes ser libertado. Tú también puedes ser perdonado y vivir una vida nueva. Eso es lo que debió haber hecho este. Debió haber salido y decirle, oye, qué bendición tan grande. Mira, es más, ¿te acuerdas que me debes unos centavitos ahí? Olvídate de ellos, papá. Ya no los ocupo, te los perdono. Eso debió haber hecho de gozo, porque lo habían desatado de una gran deuda. Debió haber transmitido ese gozo y no al contrario, fue a oprimir a su prójimo. O a cobrar porque él creía que tenía el deber todavía de pagarle al Señor. Hay quienes todavía le siguen pidiendo a Dios perdón de los pecados que les perdonó hace tiempos. Ay, perdóname, Señor, que se me olvidó decirte que le había robado a mi abuelita 35 centavos. En el año de 1045, Señor, y el día tal y a la hora tal. ¡Qué tonteras, insólito, incomprensible! Lo que Dios perdonó ya lo arrojó a la fondo de la mar. Allá van de buzos ellos a buscar los pecados allá. Allá los manda el evangelista o el pastor corrupto que enseña esa doctrina pésima. O sea, nosotros cuando somos perdonados, lo que transmitimos a los demás es alegría. Y así como Dios nos ha perdonado a nosotros, si hay algún hermano que nos pidió dinero prestado y no nos pudo pagar, no nos volvamos enemigos de él. Perdonémosle, pero que sea un perdón verdadero. Pero hay quienes le dicen, te perdono, pero allá andan diciendo, no, hombre, hermano o fulano de tal, no, hombre, si a mí me debía, yo porque no me quería pagar, yo mejor le perdoné. ¿Qué perdón es ese? Ese no es perdón. Entonces es bien importante entender que si nosotros no sabemos perdonar, dice la Escritura, así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de su hermano que le haya ofendido. O sea, no es un perdón de corazón, sino, ¿para qué le voy a seguir cobrando a este tramposo, a este sinvergüenza, que por allá? Entonces está en el limbo, porque está en el riesgo de que Dios no lo perdone a él o a ella. Es de corazón el perdón que ofreció. En este caso está el Señor haciendo uso de esta metáfora o de esta parábola y es simplificando, o sea, haciendo una comparación cómo es el perdón que Dios ofrece. O sea, no importa cuál haya sido la deuda, una vez ya Dios la perdonó, ya está perdonado, ya usted no tiene que andar viviendo que Dios lo va a condenar, que Dios lo va a matar por el pasado. No, Dios lo va a matar desde ahora en adelante por su presente. Dios lo va a mandar a usted al infierno porque usted escogió irse al infierno, no porque Él haya querido, porque Él no quiso, perdonándole sus pecados, le demostró que Él no quería mandarlo al infierno. O sea, cuando Dios nos ha perdonado nuestros pecados, Él nos ha demostrado a nosotros que Él no quiere condenación para nuestra alma. Es deber de nosotros hacer cuidado, como dice la Escritura déjeme ver, creo que está en el libro de Hebreos, parece que está. Hebreos 1 creo que está, si no me equivoco. Déjeme ver. No, en el 2 creo que está. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Entonces es bien interesante esto. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces nosotros tenemos que aprender
A perdonar, a perdonar. Déjenme buscarla. Creo que me aparté. Que ahí estaba Mateo. Creo que me salí de Mateo ya. Ok, aquí está Mateo. Para terminar. Entonces, bien importante atender a esto. En inglés me salió. Ok, a ver, aquí tengo la pechita, pero quería leerla en español. 18, ahí está. Entonces, bien importante entender que si nosotros no aprendemos a perdonar de corazón es no sentir ya aquel dolor, ya lo dejamos ir, ya lo escapamos, ¿ok? Yo puedo hablar de mi pasado, pero ya no voy a hablar con el dolor que sentía antes, ¿ok? Por eso yo doy testimonio de lo que me han hecho, pero yo a las personas que me han hecho todo eso, yo las he perdonado. Si yo las veo en una necesidad, con alegría, con gozo, con amor, lo voy a ir a echarle la mano. Porque si yo no perdono, mi Dios no me va a perdonar tampoco. Así de sencillo. Entonces, hay algo aquí que llamarle la atención. Dice la Escritura, y con esto cerramos, que cuando fueron disgustándose, dice, sobremanera sus consiervos, al ver lo acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado. Y llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, debido a tu súplica, te perdoné toda aquella deuda. ¿No debías tener tú también compasión de tu consiervo como yo tuve compasión de ti? Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Entonces aquí la Escritura nos viene a dar a querer entender de que debido a que no perdonó, su deuda que había sido perdonada fue vuelta a traer a juicio. ¿Ok? Es tremendo. Entonces, ahí pudiéramos cuestionar nosotros, bueno, y no acaba de decir que Dios la arrojó al fondo de la mar. Sí, pero como vino la persona y guardó ese rencor o guardó esa ofensa y no quiso perdonar, entonces Dios no le puede perdonar lo que le había perdonado. Porque no es cierto que se había arrepentido de corazón. Y no es que engañó a Dios, sino al contrario. Estuvo a prueba delante de los ojos de Dios para ver si actuaba con gratitud. Y así también, al comparecerse Dios de nosotros nos tenemos que comparecer de nuestros ofensores. ¿Okay? Por eso es que nosotros no compartimos y no aprobamos que los creyentes portemos armas, que nos defendamos con misiles, con fusiles. No, eso es incorrecto. Para eso tenemos un Dios, y Dios tiene un reino grandísimo, superior a los hombres, que Él nos puede defender. Amén. Amén. Por eso es confiar en nuestra propia fuerza, confiar en Egipto. Lo que Israel está haciendo ahorita, de confiar en los Estados Unidos, no en Dios. Por eso va a permitir que lo invadan. Aunque ellos crean que no los van a invadir, claro que sí, Dios va a permitir que los invadan. Entonces es bien importante entender esto, que si nosotros no perdonamos, entonces aunque Dios haya querido perdonarnos, siempre el pecado de no perdonar a los demás las ofensas nos lleva a juicio delante de Dios. Porque no tenemos nada que parecernos a Él, sino al contrario, somos diferentes a Él. Entonces esta actitud debió ser, la de este hombre debió ser con alegría. Wow, te encontré, brother, qué bueno. Mira, te voy a contar un testimonio. ¿Sabes qué? Ahorita mi rey me acaba de perdonar de toda mi deuda. ¿Y sabes qué? Ese poquito que me debes tú, olvídalo, brother. Ve a disfrutarlo, cómete un ice cream, véate a comer un sándwich, cómprate una pizza, lo que quieras comer, cómetelo con tu familia. Que ahorita hay fiesta. Y eso es lo que tenemos que transmitir nosotros, ese gozo de saber que Dios nos ha perdonado a nosotros.
nosotros no condenamos a nadie. Nosotros no podemos andar diciendo que nadie va a ser salvo. Ahora tenemos que decirles la verdad. Tenemos que decirles que si no se arrepienten, que si siguen en ese caminar, sí se van a ir al infierno. Eso sí es verdad. Eso no es condenar a nadie. Lo que pasa es que hoy se mueve un sentimentalismo tremendo que el diablo ha logrado mover a través del espíritu navideño. Eso es cuando los ha llenado el sentimentalismo y con eso los mantiene todo el año y se los vuelve a repetir el próximo año. Así que hasta ahí llegamos con el capítulo 18 y ya para la próxima semana estaremos empezando con el capítulo 19. Vamos a pasar a los tiempos de la ofrenda. A pedirle a la hermana Isabel que pase a orar, a presentar las ofrendas, darle gracias al Señor. Bendito Dios Todopoderoso.